¿Recordás que hace semanas estuve buscando los lugares más recónditos de Steam Workshop? Bueno, pues no eran tan recónditos después de todo, ya que en las catacumbas de Steam Workshop he encontrado este mod. Mod que nos lleva al universo de Overlord, donde vamos a enfrentar las mismas dificultades de Ainz, si es que se pueden llamar dificultades, por supuesto. Y vamos a buscar una respuesta a la pregunta de ¿puede Nazareth realmente conquistar el mundo? Ahora sí, para empezar, suscríbete. ¡Let's go! ¡Hey, hey! Sanat, Sanat, Sanan, mi querido Sanak, sánate por favor. Chavos, hoy nos encontramos en Overlord. Bueno, estamos en el Overlord mod para Hearts of Iron 4. Y bueno, no sabía que existía este mod, ¿vale? Ese es un mod que tiene ya unos años, creo que más o menos 2 o 3 años. Pero sin embargo, la mala noticia es que este mod está abandonado. No lo sé, Mari, ya estoy harto con la misma hueva. Vale, no sé por qué la gente es tan floja y no pudieron continuar con el Overlord mod. Pero bueno, igual el mod tiene algunas cositas que están muy interesantes, ¿ok? Tiene lore hasta cierto punto y sobre todo tiene diversión, que es por eso que les traigo este vídeo. Así que miren lo que tenemos aquí. Tenemos a la gran tumba de Nazareth, gobernado por Ainzil-Gul'Maduk. Oh, puta madre, puta, qué enfermito. A la fe, en vez de que busques tus huevadas, estudia, carajo. Esto, tenemos al buen reino de Restais con el rey Ramposa III, por supuesto. Tenemos al imperio de Baharut. Me dio 50 soles, weón. O sea, ¿tú crees que yo, puta, un brother que siempre creció en Lima, capital, que es sinónimo del progreso y el capitalismo, que lleva a este país a ser mejor, gastando un almuerzo y cena 50 soles, brother? 50 soles es la bebida que tomo todos los almuerzos, weón. O sea, ¿tú crees que con 50 soles basto? No, brother. A la teocracia Slen, al reino de los enanos, ok. Tenemos también a Cal Cabezar. Seguro que vas a dormir. Y cuando duermas, quiero que pienses en mí, que te sueñes conmigo, que sueñes en todo lo que hacemos y que lo hagas parecer real. Así que vamos a ir con el gran Ainzil-Gul'Maduk. ¡Buah, chaval! Aquí tenemos el mapa. Y miren qué belleza de mapa, chicos. Bueno, ignorando esto, esta aberración de acá, pues, wow, de verdad, qué bonito, chicos, de verdad. Miren, acá tenemos el reino de Restais, ¿vale? Y como podéis ver, la gran tumba de Nazareth está rodeada por completo con Restais, ¿vale? Y en esta zona, que parecen que son estados vasallos, pero no lo son, ¿vale? Por alguna razón no lo son, tenemos al gran bosque de Top, ¿vale? Aquí tenemos al Wengu, con el que se enfrentó Ainz. Aquí tenemos a nuestro Tokui favorito, que milagrosamente no terminaron en un plato peruano. Y aquí tenemos también al buen Rigarus y muchos más. Así que, wow, de verdad que está muy galáctico. Finalmente también tenemos a la aldea Carne con el alcalde Carne, XD. Y miren, por aquí más o menos debe estar Errantel. Debe ser, supongo yo, que esta zona de acá. Porque aquí está la zona de aventureros de Errantel, ¿vale? Gobernado por Pluton Ainza. Luego está también la base de Suero. Ya, basta jóvenes, ya, no se puede dormir en verdad, ya. Imputa ya también, acá rato está. Así, me silba mi celular, no puedo dormir, cada rato está. Es interesante jugar con su error en algún momento. Y tenemos a mi personaje favorito, el gran Journey Rune Farlor el Nets. No, de verdad, cómo me cae bien este hombre. Con el gobernante del gran imperio de Baharut. Que bueno, la verdad es que en tamaño ambos parecen muy similares. Y aquí abajo tenemos a la poderosísima teocracia Slen, que también es inmensa, como puedes ver. Más abajo tenemos al país de los elfos. Y acá al costado tenemos a
las tribus demi-humanas gobernadas por Booster. Así que ha llegado la hora de jugar. Por cierto, si preguntan qué más acá, bueno, no hay nada, ¿ok? Básicamente hay más naciones, pero ninguna tiene contenido ni nada por estilo. En general, solamente la Gran Tumba de Nazarick tiene contenido, un poquito, así que vamos a por ello. Y miren qué tenemos aquí, Bandamats. La Gran Tumba de Nazarick. Buah, chaval. Básicamente nuestro hospital es la sala del trono de Ainz. Ok, como puedes ver, este es Nazarick. Y tenemos, wow, un montón de recursos. Tenemos 100 de steel, not bad at all. Y aquí tenemos, por así decirlo, todos los pisos de la tumba, ¿no? Ese era el piso 1, el piso 2, el piso 3. Una zona de glaciar, la silva y la entrada de la tumba. Y tenemos una brigada de esqueletos. ¡Wow! Un batallón de 6 esqueletos en total, como podéis ver. Y ojo, tiene 22 de defensa. Vale, tiene algunas cositas interesantes, Eso lo vamos a poder mejorar al parecer, esperemos que sí. Ok, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos rodeados del reino de Restyle, el cual vamos a ver más o menos cuántas brigadas. ¡Wow! Tiene muchas brigadas, ¿ok? Y tiene un montón de manpower a comparación de nosotros. Estoy seguro que el buen huesudo va a poder ayudarnos. Como pueden ver, tenemos 100% de salida, 100% de World Support. Wow, wow y wow. O sea, básicamente todo el mundo nos quiere. Somos el gran Ainz-sama, ¿ok? Vale, vamos a hacer nuestro Focus Trees y... ok... Algo es algo, dijo el calvo. Bueno, pues primero que nada empezamos con Yggdrasil. Vamos a ver a quién tenemos de general por el momento. Y... ¡wow, chaval! Tenemos a Ainz-Elgon. No puede ser. That's a lot of damage. Skill 50, skill 10. No puede ser, madre mía. Chaval, Ainz está recontra roto. Vale, solamente que todavía no tenemos un ejército. Tenemos solamente una pequeña guardia en la entrada, ¿ok? Y mientras tanto también vamos a ver qué podemos investigar. ¡Hola, banda! Miren, hay algo... ¡wow! Ok, está básicamente algunas cosas modificadas, como por ejemplo el tema de las weapons, ¿no? Son básicamente armas medievales. Luego también hay fuerzas nuevas, como por ejemplo esqueletos, que bueno, básicamente nuestro ejército de esta zona. Y parece que los esqueletos los podemos ir mejorando poco a poco, ¿no? Le da más tough attack, más organización, etc. Tristemente es todo lo que hay. También podemos tener Lizardmen, pero va a demorar 1.000.000 de años. Eso sí, no sé si está mal configurado. O tal vez una vez que conquistemos a los Lizardmen, tal vez podamos desbloquearlos, quién sabe, Y bueno, vamos a ir con lo básico, vamos a ir por Basic Machine Tools, claro que sí. Construction 1, for sure we have to. Y finalmente Electronical and Mechanical Engineer. Y no vamos a entrenar nada, pero tenemos 3 divisiones, banda. Miren esto, tenemos a la Skeleton Division, la Elder List Division y la Hayek Adventures. ¡Ole! Ok, los esqueletos, ¿qué tan fuertes son? 60 vida, 30 de organización. Bueno, son débiles, son esqueletos, ¿no? Y los Elder List, a ver qué tal. No puede ser. Los Elder List son extremadamente poderosos, banda. 7500 de vida. Son un poco lentos, tiene sentido. 375 de organización. Wow, wow, wow. Eso sí, se necesita bastante Infantry Equipment, pero son fuertísimos, Yo creo que vamos a ir a por la serie de Lich apenas podamos. Vale, y lo primero que vamos a construir es una Military Factory. ¿Por qué, Juan? Porque solamente tenemos muy pocos slots. Y no olvides que tenemos una sola provincia, ¿ok? Entonces no voy a ir a por los Alien Factories. No importa si demora, porque eso va a ser más a largo plazo. ¡Ok! Yggdrasil. Y aquí empieza la conversación entre Momonga y Hirohiro-san acerca del final de Yggdrasil. Y nos explica básicamente todo el inicio del anime y de toda la obra de Overlord. Obviamente por temas de tiempo no lo voy a mostrar, porque si no sería muy largo el vídeo y no sería entretenido. Pero por supuesto que sí, les voy a hacer una introducción a toda la historia de Overlord. Todo empieza en un juego llamado Yggdrasil, un Dive Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, o mejor dicho, un MMORPG. Este juego fue un éxito total en Japón, pero sin embargo 12 años después los servidores del juego van a ser apagados. Nuestro protagonista, Ainz-Elgon, que antes solía llamarse Momonga, se reúne con uno de sus amigos y miembros del gremio llamado Hirohiro-san. Ambos esperan que los servidores del juego cierren. Sin embargo, Hirohiro-san se va antes de tiempo, y Ainz decide ir a la sala del trono para poder despedirse a lo grande y ver todo lo que el gremio ha
ha logrado. Cuando el reloj llega a las 12, ahí se da cuenta de que los servidores no han cerrado. Intenta llamar a un moderador o un administrador, pero se da cuenta de que ya no está en Yggdrasil. Está en un mundo completamente diferente, donde todo es mucho más real de lo que solía ser. Así que automáticamente primero se asegura de poder utilizar la magia y manda a uno de sus guardianes de piso a que revisen el exterior de la tumba de Nazarick. Y finalmente llama a todos sus guardianes de piso para poder ver si eran leales o no. Ahora que hemos llevado a nuestros guardianes, es hora de pedirles su lealtad incondicional. Empezando con Albedo. Albedo acepta y ahora vamos a por Demiurge. Vale, y básicamente por lo que estoy viendo, vale, Demiurge también acepta su lealtad. Cada una de las lealtades que les pedimos a nuestros guardianes se convierten automáticamente en generales, banda. Miren esto. Buah, chaval, de verdad, es increíble. Y ahora le vamos a pedir la lealtad a los gemelos. Vale, y ahora le vamos a pedir la lealtad a Coquitius, claro que sí. Y miren, ya tenemos a los gemelos Aura y Mare. Gente, ganó Perú bien, concha su madre. Ganó Perú, mierda. Ganó Perú, huevón, ganó Perú. Increíble. Igualmente al buen Gokaitus. Y para terminar le vamos a pedir la lealtad a Chaltier. Fantabulístico, Mandamats. Ahora tenemos la lealtad de todos nuestros guardianes. Y lo siguiente sería, yo creo que vamos a ir a por Viva, que nos va a dar 8 Civilian Factories y 8 Military Factories. Let's go. Para poder empezar a producir equipamiento, el cual, por cierto, no estamos tan bien como puedes ver. Tenemos 0 fábricas, ok. Vale, dentro de las decisiones, banda, tenemos bastantes, la verdad. Como podemos interactuar con varios de nuestros NPC, como por ejemplo con Narveral, increíble. Y podemos pedirle de que sean los líderes de Nazarick por un tiempo. Vale, muy bien, banda, ya tenemos 8 fábricas. Vamos a ir a ponernos a producir al máximo Infantry Equipment 1, porque pronto vamos a ir a jugar contra el reino de Restiles. Y me encanta también que podamos justificar la guerra súper rápido, solamente en 10 días. Y tiene sentido, porque con la capacidad de Demiurge, ¿cómo no vas a poder conseguir una guerra en 10 días? Vale, entonces vamos a ir a por Concursion Probland y por Group Probland. Órale, Wisim. Por cierto, también podemos tener de política la advisor a Sebas, Albedo o a Pandaros Ator. Increíble, banda. No sé si deberíamos tener a Pandoras Ator. Yo creo que vamos a tener a Albedo de advisor, porque nos va a dar más 50% de organización de división, más estabilidad, más poder político. Literalmente nos da un montón. Increíble, así que sí, vamos a ir a por Albedo, let's go. Vale, y ahora que tristemente ya no tenemos más para elegir, vamos a intentar ir a por el Generic Focus Tree, que tenemos la posibilidad, ¿ok? Y básicamente eso nos da un Focus Tree genérico que lo tienen todas las naciones, si no me equivoco. Y bueno, eso está bastante bien, pero para Nazarick no lo veo muy ideal al amanecer, excepto la zona industrial, que es por lo que vamos a ir, let's go. Y vamos a ir a por libre comercio, claro que sí. Hola, Wisim. Y ahora vamos a ir a por Skeleton 3. Tal vez sí podemos hacer ejércitos de esqueletos. Vale, ahora vamos con el tema artillería. Y como podéis ver aquí, las artillerías en realidad son longbow, o sea, arcos largos. Increíble. Ok, y con esto vamos con la última tecnología del esqueleto. Let's go, otomanos, claro que sí. Ok, tal vez deberíamos empezar a producir arcos, ¿vale? Si se puede llamar esto arco. Pero claramente, no sé, tío, nos hace falta 30.000 todavía de reforma. Y eso que estamos un buen tiempo, Todo esto para una sola brigada de Erdalish. Más vale que valga la pena, que parece que sí va a ser el caso. Vale, igual nuestra industria hay que maximizarla al máximo posible. Ya quiero tener más territorios, ¿ok? Es muy clave tener más territorios para poder tener más industria y con eso poder conquistarlo todo. Y nuestra artillería va a ser mejorada, claro que sí. Veo que no es viable hacer los Erdalish, tristemente. Por el momento todavía no, así que lo vamos a cancelar. Y lo que vamos a hacer es ponernos a generar como locos un montón de esqueletos naturales, ¿vale? Pero para ello necesitamos mejorar esto, obviamente. Así que exactamente lo que vamos a hacer. De hecho podemos poner Death Knight, zombies, Erdalish y esqueletos, ¿ok? Wow, that's a lot of damage, guys. Es increíble, de verdad, es increíble. Pero primero vamos a mejorar a nuestros esqueletos, ¿os parece? Vamos a hacer una buena brigada de esqueletos, ¿ok? Y vamos a poner Super Artillery, claro que sí. Bueno, lo único que podemos ponerle por el momento. Y en esta zona, sí, yo creo que le ponemos Artillery también. Vale, perfecto, algo así podría ser. Va a salir un poco caro tal vez, Let's go, pero con esto yo creo que nuestro ejército va a estar mucho más potente.
Y ahora sí que ponemos a producir artillería en cantidades industriales. Vale, ahora sí vamos a ponernos a spawnear esqueletos como locos, banda. Ahí estamos, perfecto. Para poder ir cubriendo ese frente. Y vamos a seguir spawneando esqueletos en cantidades industriales. Perfecto, nuestro cada vez se hace más grande. Y nuestra producción no está nada mal. Estamos 117 al día. No estamos para lanzar bombas nucleares, pero vamos bien. Hey, that's pretty good. Vamos bien. Igualmente la artillería hace falta, pero el problema es que esta gente tiene un ejército muy grande. Y lo único con lo cual podemos derrotarlo es con una gran calidad. Ok, aquí estoy creando 1.000.000 de templates de esqueletos. Ya se os imaginaréis para qué será esto. No vamos a usar estos de aquí, ¿vale? Básicamente es una sola brigada, sino que la vamos a convertir en la división de esqueletos y luego la vamos a reforzar. No sé si será una buena idea, pero puede funcionar, puede funcionar, creo yo. Y toda esa división de esqueletos la vamos a ir metiendo a una nueva brigada que va a tener a otro general, que posiblemente sea Albedo. Esto va a estar directamente en mi mando de Ainsul Go. Vamos a probar a ver qué tal nos va, porque ya tenemos un déficit bastante grande, como puedes ver ahí. Nos sube un poco la artillería, así que vamos a bajarle un poquito a esto y le vamos a subir un poquito a esto otro. Y vamos a justificar la guerra de una vez por todas a Restrice o Lewisim. Ok, el momento ha llegado, señores. Estamos listos. Wow, no puede ser 28 brigadas. Ok, la idea es romper solamente un tile, ¿ok? Tenemos que sacarnos de esta zona, que no es una buena zona, la verdad, ¿ok? Así que yo creo que sí. Estos de aquí, a estos señores los vamos a convertir a todos en la Skeleton Division. Let's go, otomanos. Ahí estamos. Esperemos que rápidamente se repeten de lo que necesitan. Y lo vamos a poner acá, por supuesto que sí. Regaláctico. Ok, se viene entonces. Estamos listos, señores. Nuestro momento ha llegado. Vamos a atacar aquí. Oscars, órale, Wisim. Let's go, Nazarick. Vale, vamos a atacar primero que nada a esta gente. Estos señores de acá van a atacar acá, claro que sí. Va a atacar esta zona también, perfecto. Y bueno, la verdad es que son un montón, ¿no? Tenemos que avanzar, avanza por favor. ¡Avanzamos! Bien, estamos avanzando. Así me gusta, muy bien Demures, así te he visto. Bien, Demures es muy diligente. Eso es exactamente lo que quería dividirlos, This right here is my favorite thing ever. In the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. Bien, 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 avanzamos. Demures es lo mejor que hay. Bien, ahora vamos a avanzar con 3 brigadas hacia otra zona en cuanto podamos. Perfecto, lo que quiero es ir tomando territorio poco a poco. Perfecto, también de la división de Demures vamos a tomar unas 4 y vamos a avanzar hacia el sur, señores. Tenemos un gran déficit, pero lo estamos haciendo relativamente bien. Bien, tal vez podamos hacer acá una cortada, pero necesitamos más ejército, banda. Ok, están cayendo, señores, y van a seguir cayendo. Necesitamos más territorios, banda, más territorios para poder tener más fábricas, ¿vale? Porque hemos llegado al límite de fábricas de construcción, básicamente porque no podemos construir más en Nazarick. Así que una vez que conquistemos Outskirts, espero poder aumentar la producción lo máximo posible. Regaláctico, siguen cayendo. Regaláctico, otomano. Seguimos avanzando. Wow, la verdad es que me impresiona Demures. Sus brigadas son las que más han logrado avances. ¿Qué tiene este señor? Madre mía. Muy bien, estamos a punto de cortarlos en 2. Casi, porque todavía pueden pasar por aquí, por el norte. Pero igual ya sería una cortada bastante importante, creo yo, Podemos estabilizar el frente tal vez. Y no sé cómo es que no pueden salir de acá. Están recontra entrincherados, caen y siguen reforzando. Tal vez deberíamos seguir spawneando esqueletos y dándoselos al ejército de Demurge. Bien, estas 5 brigadas las vamos a mandar en efecto hasta acá. Ok, they are finally here. Vamos a acabarlos de una vez por todas. Finalmente hacer la rompida. Y ¡buah, chaval! Lo hemos conseguido. Por fin casi se ve la gran tumba de Nazarick acá. De verdad me sorprende la cantidad de manpower que tiene esta gente. Madre mía, chaval. Y como ya sabéis, el plan es ir hacia el norte. Vale, vamos a intentar simplemente mantener posiciones hasta que estén estas 20 brigadas acá, ok. Así que ya no vamos a atacar, porque una vez que tengamos estas 20 brigadas, vamos con esas 20 brigadas llegar hasta la capital, ok. Y ya tenemos las 20 brigadas, así que it's time.
otomanos, luego de un buen time-lapse, seguimos en la guerra, como podéis ver aquí. La verdad es que la guerra está complicada. Quiero tomar la capital, estamos solamente a un tile, literalmente. Pero han puesto todo el servidor en esta zona. Entonces lo que vamos a hacer primero es refrescarnos un poco y acabar con todo lo que está atrás, como en el plan inicial. Y ya lo hemos roto en dos, ¿ok? Entonces toda la parte de atrás de Restice ya está aislada. Simplemente tenemos que empezar a agarrarlos a palos, como ya lo estamos haciendo. Tomamos este tile y ya no van a tener ninguna conexión hacia esta zona, banda. Así que bueno, es la idea. Vamos a acabar con un montón. Acá por lo menos deben haber unas 30 brigadas, al menos eso espero, ¿vale? Por aquí no voy a avanzar todavía porque tenemos pocas brigadas, pero por acá sí que podemos hacerlo. Y como podéis ver, le estamos haciendo un daño tremendo a Restice. Nosotros solamente hemos perdido 55.000, como podéis ver. Y ellos han perdido 10 veces más, literalmente. Perfectísimo, vámonos. Ok, siguen cayendo. La idea es obviamente eliminarle todas estas divisiones de atrás, que bueno, parece que son bastantes. Acá adelante tienen un montón más, pero yo creo que podemos lograrlo, ¿eh? Ahora están acumulando la mayor cantidad de ejército posible en esta zona, pobrecillos. Uy, pobre Restice, su fin se acerca, otomanos, siguen retrocediendo. Sí, esto literalmente es la encerrada del siglo, banda, ¿eh? ¡Buah, chaval! El gran avance continúa, se quedan sin territorio. No, pobrecillos, no paran de desplegarse y desplegarse. Aquí tenemos 17 brigadas nada más, de las 50 que habían acá les quedan 17 apenas. Y listo, se acabó, señores. Toda esta parte del frente ha sido completamente liberada y por fin somos libres en la parte de atrás. Incluso podríamos tomar la capital con una buena estrategia aquí. Vamos a empezar a hacerlos retroceder poco a poco. El problema es que, como podéis ver, hay una cantidad inmensa de soldados en esta zona. Entonces no sé si deberíamos hacerlo retroceder por aquí, romper por aquí, no estoy seguro la verdad. Y tendríamos otra bolsa bastante importante tal vez, pero es que tienen infinito manpower, no puede ser, tío. ¿Cómo pueden tener? Bueno, han disminuido su cantidad de brigadas, pero igual es demasiado. Y ahora sí que sí, están encerrados, señores. Vamos a empezar a atacar por todos los frentes. Me encantan las encerradas, banda, de Hearts of Iron. Es increíble. Es un punto positivo del juego. Madre mía, chaval. No, no puede ser. Buah, chicos, de verdad, increíble, tío, increíble. Acá hay al menos 30 brigadas, señores. 30 brigadas menos para Restice. Se acabó, diste lo mejor de ti. Madre mía, chaval, la gran tumba de Nazareth. Ok, al final sí logramos hacer la encerrada del milenio, banda. Increíble, tío, de verdad, increíble. Ahora sí vamos a ir a por Restice en breves. ¡Buah, chaval! ¡Hemos tomado Restice, banda! Increíble, Aura, lo has conseguido, chica. No puede ser. No me digas que no le hemos hecho daño, tío. Ya es el colmo, No me digas que no le hemos hecho daño. Han movido su capital. No, ¿qué es esto? Terrible, banda. Hemos tomado su capital y aún así no le hemos hecho daño. ¿Ya cuántas le quedan? Le quedan... Bueno, le quedan menos brigadas ya. Pero igual son 1000 brigadas. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Y bueno, nosotros acá le hemos hecho casi otra encerrada. A ver si podemos hacerle la encerrada al final. Me parece que sí se va a poder. Ahí estamos, los agarramos a palos. Retroceden, claro que sí. Y esta gente va a avanzar por acá, perfecto. No paramos, banda, no paramos. Pero aún así, tío, a pesar de todo lo que hemos avanzado, no caen, de verdad, no caen. Y aún así estamos recontra lejos de la capital, no puede ser. Es simplemente demasiado territorio. Acá, bueno, 7 brigadas menos para el pobre Restice. Perfectísimo, vamos a acabar con esta gente. Regaláctico. Otra gran encerrada en esta zona. Y aquí me parece que vamos a tener otra encerrada tal vez, quién sabe. Y bueno, no me creo que todavía no llegamos ni al 50%. Pero Restice, por favor. Tío, te quedan solamente 190 brigadas nada más. Bueno, todavía le queda fuerza, ¿no? Pero igualmente, o sea, por favor, ríndete ya. Uy, acá no tiene ejército. Increíble, vamos a hacer esta rodeada en esta zona. Y esta gente vamos a mandarla hasta acá rápidamente.
Bien, aquí tenemos otra encerrada más. Menos ejército para esta gente. ¿Cuánto tiene ya? 71% nada más. No puede ser. Es que es demasiado grande. Seguimos avanzando poco a poco. La idea es capitularlos ya, pero es que, tío, es que es inmenso. No puede ser. No puede ser, los hemos debilitado, pero aún así siguen siendo inmensos, banda. Y por favor, cae ya, por favor. ¿Cuánto tiempo más? 91%, tío. Ríndanse ya, por favor, ríndanse ya. Ok, aquí tenemos 100 millones de soldados, vamos a mandarlos por aquí, perfecto. A ver si tomamos su capital, ya se acaba todo, por favor, te lo pido. Bien, 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 bien. Tenemos que tomar un poco más del estado. Mandar refuerzos por acá para ayudar. No paramos de tomar territorios. 99%. ¡Vamos! Ha caído Reichstag. Finalmente, banda. Lo que ha tomado hacer todo esto. Voy a conquistarlo, obviamente. Voy a tomar todos los estados como tiene que ser. Wow, that's a lot of damage. Terminar turno. Se acabó, señores. Let's go Nazarick. Buah, chaval. Y bueno, el siguiente objetivo van a ser claramente el gran bosque de Top y todos sus amiguitos. Así que vamos a mandarlos a nuestros ejércitos a los alrededores. La verdad es que no es necesario todos los ejércitos. Vamos a mandar más que todos los principales, ¿ok? Y yo creo que vamos a empezar con el buen rey sabio del bosque. Claro que sí. Tu momento ha llegado, mi amiguito. Y por eso te admiro. Vamos con todo. Pobrecillo, la verdad. Bueno, esto va a ser súper rápido comparado con lo que hemos tenido anteriormente. Va a ser básicamente como un paseo en el bosque, ¿no? En pocas palabras. Y bueno, domesticamos al buen Hamsuke y conquistamos una parte del gran bosque de Top. Luego fuimos con el buen Rariurus y también lo agarramos a palos. Y terminamos con los otros estados del gran bosque de Top con el buen Gu, que no la va a pasar precisamente bien. Y finalmente fuimos a por el viejito Susernon, que no lo dejaban dormir. La verdad es que fue uno de los únicos que sí dio pelea, estaba bastante OP. Así que tuvimos que mandar a varios de nuestros generales, como por ejemplo Coquitus, Mare y Aura. Y con ellos tres sí podemos derrotarlo. Es hora de tomar la zona de aventureros de Rantel y nosotros mismos nos vamos a encargar de este tema, tal y como tiene que ser. Y mi querido amigo Plutón Aishash, más vale que quieras conversar. No, pobrecillos. Luego tiene un montón de equipment ahí, Después de eso fuimos a atacar a los lagartos y los anexamos por completo. Y finalmente, para poder terminar el video con broche de oro, fuimos a por el reino de los enanos para poder tener acceso a sus tecnologías de runas. Aunque claro, esto solamente es lore porque en el mod no hay nada de eso, tristemente. ¡Vamos! ¡Espectacular! Banda Mats. Lo hemos conseguido, señores. Fantabulístico. Los enanos se han rendido ante el poder de la tumba. Y lo hemos conseguido, Banda Mats. Con esto podemos responder la pregunta: sí, Nazarick puede conquistar el mundo. Hemos logrado acabar con Reichstag y aunque ha costado mucho en el mod, la verdad, si es que el mod estuviera mejor programado, estoy seguro de que hubiera tardado mucho menos tiempo. Ha costado por la cantidad de horas que tienes que jugar para poder conquistar una sola nación, pero no porque sea difícil en realidad. Y realmente esperemos que hagan un remake de este mod porque sinceramente tiene un potencial inmenso. Si a ustedes les ha gustado este video, estoy seguro que les va a gustar el de ¿y si Attack on Titan fuera real? O si no, si quieren saber sobre nuevos mods de Hearts of Iron 4, véanse los mejores mods de Hoi 4.